Vamos a hablar de esto con Cristian López, simpatizante de Donald Trump, también experto en geopolítica, Horacio Besón, editor de Fronteras de Milenio. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, la pregunta del millón, ¿quién ganó el debate? Cristian. Bueno, el debate, lo que he visto en todos los análisis internacionales y norteamericanos, es que fue un debate un poco desabrido, un debate un poco sin un claro ganador, por una razón estratégica y táctica para los búnker de cada campaña. Nadie logró llegar y convencer a los estados switcher, al votante switcher, que son más o menos 6 estados. Le hablan a su base, Horacio, le hablan a sus votantes. Trump dice temas contra inmigración, por supuesto que le habla a su base. Kamala Harris, por supuesto, le posiciona los temas del aborto, le habla a su base. Nadie en California lo tomó como una sorpresa, ni suma, porque ya entraremos a profundidad. Es un tema de colegio electoral cada estado, no es un tema de sume un voto o dos de votos popularidad más, general. no es un voto de popularidad. Entonces, a nivel táctico, yo creo que el debate lo gana el presidente Donald Trump por una razón. Él ya está posicionado, él ya tiene claro su plan de campaña, su forma de gobierno, ya gobernó y gobernó muy bien Estados Unidos, y Kamala Harris no logró descifrarse a sí misma ni posicionar quién es ante el electorado, que encuestas previas al debate decían, hay muchos norteamericanos queriendo saber quién es Kamala Harris, cómo va a ser para temas de migratoria, postura, sobre todo política exterior, que es el tema que ahorita está en boga, por supuesto, y aunque en teoría vuela abajo el tema de política exterior, es un tema importantísimo. 75,000 millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania en financiamiento y asistencia. Aunque las encuestas digan que ganó Harris, ¿consideras que ganó Trump? Bueno, inmediatamente acabando la transmisión de ABC News, se publica la encuesta de New York Times, en donde dice que el 48% de los estadounidenses votará por Donald Trump y el 47% por Kamala Harris. Obviamente tendríamos que ver cada encuesta cuál es su sesgo y su target, en qué estados. Sobre todo los estados, bisagra, ¿no? Claro. Horacio, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay que esperar un poco. Va a ser los días siguientes van a ser clave cómo se mueven las encuestas, porque van muy empatadas en realidad, tanto a nivel nacional como prácticamente en los 6, 7 estados bisagra. Entonces, independientemente de quién, la perspectiva, si le preguntas a un demócrata, te va a decir que ganó Harris, y los republicanos te van a decir que ganó Trump, aunque, de acuerdo a algunos medios, de abajo del agua, a los republicanos hablaban de que creían que iba a tener mucho mejor papel Trump, y que cayó, y yo creo que coincido. Por momentos se vio arrinconado desde el saludo que llega directamente Kamala Harris a saludarlo, cosa que creo que no lo esperaba, como fue con Biden. A partir de ahí, que prácticamente fue obligado a decir la parte de sacarlo de sus casillas cuando habla de Springfield, de los perros y gatos. Entonces, el hecho de que haya aguantado Kamala Harris tanto tiempo y que de alguna manera la batuta a nivel físico, corporal, se reía y se veía a Trump un poco ausente, viendo su rictus no tan combatido, pero cuando combatía era hablando sobre perros y gatos, etcétera. Creo que sí, en principio gana Kamala Harris, pero habría que checar qué tanto repercute en el votante indeciso. Aquí la clave es esa, el votante indeciso en los estados bisagra. También el tema de las donaciones es un tema importante que también puede ser un termómetro, ¿no?, del apoyo que están teniendo en el momentum de la carrera presidencial. Sí, por supuesto. Recordemos que inmediatamente posterior al atentado que sufre el expresidente Trump, que poco se habla de eso, pero no ha habido en esta administración ampliación de una investigación. Por supuesto que hay un autor intelectual que falleció en el in situ, pero ¿dónde está el actor, material, pero dónde está el actor intelectual? ¿Qué hay en el fondo de ese atentado? Pero inmediatamente después, un grupo importantísimo de estadounidenses con mucha influencia hace un récord de donaciones para Donald Trump. Por supuesto que Kamala Harris, después de su nominación, y hay que entender de qué estamos hablando, de un candidato que ya fue presidente y fue víctima de un atentado mortal, y está la mecánica de hechos en 3D, que si no voltea a ver el gráfico que estaba viendo en ese momento, la bala le iba a dar. Contra
una persona, la vicepresidenta, que no ha tenido realmente una actuación relevante en la administración de Biden, y es un accidente de este proceso electoral, porque nadie esperaba que Biden sí se fuera a bajar de la contienda. Entonces tenemos una persona muy fuerte, muy posicionada, con un planteamiento claro, les puede gustar a muchos o no el tema de cómo se expresa de sus ideas y de sus planes. Lo cierto es que tenía los datos macroeconómicos muy por encima de lo que tiene. Tenía la vara quizás un poco alta por lo que vimos en el debate contra Joe Biden, en donde claramente Donald Trump arrasó con el presidente de los Estados Unidos, tanto así que lo forzó a que declinara en su aspiración. Pero ahora la expectativa, Horacio, estaba en este discurso de la fiscal contra el criminal. ¿Vimos eso en algún momento del debate? En algún momento, pero quizás esperaba mucho más. Creo que fundamentalmente se fue más hacia la economía. It's the economic stupid fue la frase que en el 92 se utilizó la campaña demócrata de Bill Clinton para derrotar a Bush padre, y creo que ahora de alguna manera lo están tomando. Es decir, realmente lo que más preocupa al estadounidense es la economía, tanto que Kamala Harris en una entrevista en español en Univisión Radio se enfocó mucho más a la economía que en otro dato, y creo que es tanto la inflación que maneja Donald Trump en torno a que no han sabido manejar los demócratas la inflación, y en cambio Kamala Harris habla de una clase media que no tiene que sufrir los impuestos que, de acuerdo a los demócratas, los republicanos van a subir, y solamente a la clase alta se lo van a disminuir. Entonces esa guerra más bien en lo económico intentó meter la parte de criminal, pero creo que se diluyó un poco. Dicen en Estados Unidos que si el bolsillo está bien, tienes que votar por la continuidad, y si tu bolsillo no está bien, hay que optar por un cambio. No, y por supuesto que el votante norteamericano, el taxpayer, no es tonto. De hecho, votan a veces en favor de subir impuestos porque saben que tienen los mecanismos para exigirle en los condados o en los municipios o en los estados que se cumplan las reglas y las normas sanitarias, de vialidad, de limpieza, de seguridad pública, pues, por ejemplo. Te doy 3 datos muy rápidos para entender por qué esta elección sí se trata de economía y por qué Kamala Harris no logró ganar el debate. La inflación en los tiempos de Donald Trump, quitando el año de COVID, que es un tema que no podemos lucrar políticamente con el COVID en ninguna estadística, 1.9% de su primer trienio de inflación contra el 9% después de pandemia de Joe Biden. Y después la Fed, con las tasas de interés volando, logra bajarla un poco, pero ni siquiera a los niveles que lo tenía Donald Trump. El Producto Interno Bruto, el PIB, un 2.5 sostenido de Donald Trump en esos 3 años, y no logra rebasar Joe Biden el 1.5%, y el desempleo un poco parejo, pero sí estuvo todavía más bajo el desempleo con Donald Trump, 3.5 contra el 4% sostenido de Joe Biden. Entonces, efectivamente, la inflación significa que te va a costar más caro el producto, claro, y que la gente que va al supermercado, así como Kamala Harris utiliza mucho su retórica, la señora que yo cuidé, la señora con la que yo crecí, bueno, esa señora de la que ella habla compra menos con el mismo dinero. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país inflado. Claro. Ahora, vamos a ver una imagen que sucedió en Estados Unidos hoy. No es inteligencia artificial, no es un montaje, esto es real. Hoy Joe Biden se pone una gorra de un simpatizante de Donald Trump, le regala una gorra de la presidencia, se la autografía y todo, y entonces le quita su gorra de Trump y se la pone. ¿Cómo interpretamos esto, Horacio? Fue a través del discurso de Biden, que decía que, con motivo del 11 de septiembre, que ojalá regresara ese bipartidismo solidario entre republicanos y demócratas. Entonces se le acerca a un seguidor de Trump en Filadelfia y le entrega una gorra, y él dice, bueno, ponte la gorra de Trump. Lo agarró quizá en ¿qué hago? ¿Qué intento? Estoy hablando de bipartidismo, unión, y me dan una gorra. Se lo puso 3 segundos. Creo que no va más allá de eso. Ojalá es cierto, en el fondo hay una lucha nunca vista quizás desde la guerra de secesión, de esa confrontación entre estadounidenses republicanos versus demócratas. Allá sí hay polarización marcadísima, ¿no? Es muy marcada y muy dividida. Entonces,
Pues es eso, aquí la pregunta es qué va a pasar a partir de enero, ¿no? Del 2025, gane quien gane, Claro. cómo se va a resarcir, cómo las heridas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Mira, es algo que yo publiqué también en mis historias, pero se la vamos a dar por boba porque no podemos lucrar en un día tan delicado y tan importante para los norteamericanos como es el 11 de septiembre. Vamos a comprarles el argumento que se dio posteriormente, por cierto. Sabemos que es un control de crisis, pero vamos a comprar que el argumento es conciliación, cordialidad y todo esto. ¿Pensarías que fue un lapsus? Yo creo que es un lapsus de muchos que ha tenido, desgraciadamente. Todos aquí creo que somos personas con un sentido común y les quiero preguntar algo y ojalá la gente en sus casas también lo reflexione. Si Joe Biden ya no tiene la capacidad cognitiva para ser candidato, entonces ¿por qué sigue siendo presidente? Si es el hombre más poderoso del mundo, en teoría, ¿por qué si no tienes la capacidad para una cosa menor estás todavía en el cargo? Dices que tendrían que invocar a la enmienda en la que querían invocar cuando fue todo lo del atentado, lo de la irrupción del Capitolio. Yo creo que hace tiempo Joe Biden ya no tiene esa capacidad cognitiva y ojo, no es una crítica, es una observación para una persona que ya tiene una edad que todos vamos a ir, ojalá para empezar lleguemos a esa edad, claro, y que vamos a tener ese deterioro cognitivo. Okay. Pero sí creo que fue irresponsable el Partido Demócrata y la Casa Blanca que hace tiempo no le pidiera la renuncia al presidente Biden. Un último comentario, Horacio. Además, eso dependería de la vicepresidenta Harris y eso no va a pasar. Es que oficialmente, simple y sencillamente, obviamente, independiente que está adentro, pues oficialmente renunció por interés de los demócratas ante la división que empezaba a haber. Entonces, oficialmente, pues ellos dicen que, y han puesto a los doctores que su condición está bien. Lo que puedo decir es defender a Trump. Trump en 4 años ya va a ser una persona bastante grande y ha tenido lapsus que se ocultaban o se opacaban gracias a la parte de Biden, ¿no? Pues, caballeros, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias.